Un cordial saludo, soy Guido Aguila Grados y esta es la entrega número 25 de Tribuna Constitucional. El día de hoy abordaremos el tema de la teoría general del proceso. Bienvenidos. Uno de los grandes pilares de todo Estado constitucional de derecho, sin lugar a duda, lo es el proceso, o como suele llamarse en nuestras constituciones, el debido proceso. Sin embargo, en el Perú no tenemos este proceso de una manera unificada, es decir, no hay un código procesal general de la nación como existe, por ejemplo, en otros países. Aquí en el Perú, cada uno de los 8 procesos que existen tiene su propia regulación, y esto, la verdad, ayuda muy poco a tener una idea general, unívoca, de lo que debe ser el proceso. Sin embargo, lo que nosotros creo es nuestro deber es buscar los puntos de coincidencia en la legislación peruana entre todos los procesos y apuntar hacia eso, hacia una teoría general del proceso. Si bien es cierto, una primera etapa, la etapa donde se da el conflicto, la etapa donde se da el incumplimiento, la etapa donde se da la lesión del bien jurídico, que algunos denominan etapa preprocesal, puede ser diversa. Más allá de ello, todo proceso debe pasar, en el caso, digamos, más extenso, más complejo, por 5 marcadas etapas. Una etapa postulatoria, una etapa probatoria, una etapa decisoria, quizá la más importante, y es donde el juez ingresa con su principal atribución, que viene a ser la iudicio, la etapa impugnatoria, que es la posibilidad de las partes de poder denunciar algún error judicial, pero una última etapa que no siempre se da, pero que hay que mencionarla, que es la etapa ejecutoria. Cuando nosotros hablamos de una etapa postulatoria, es la etapa donde cada una de las partes se presentan con sus armas, se presentan con sus medios probatorios, se presentan con sus cachas, se presentan con sus oposiciones, se presentan con sus mecanismos de defensa. En esta etapa es donde se muestran todas las armas. Lejos están ya aquellos tiempos donde el proceso permitía, digamos, guardarse algún medio probatorio bajo la manga y que pueda salir en la hora undécima para poder inclinar la balanza. En esta etapa postulatoria hay una intensa labor por parte de las partes y del juez, una labor más que nada fundamentalmente de admisibilidad y de procedencia, quieras o no, cuestiones de forma. Una vez concluida esta etapa postulatoria, se va a una segunda etapa, que es donde lo que han postulado las partes se va a contrastar. ¿Cuál de ellas pesa más? ¿Cuál de ellas constituyen las buenas razones? Determina una mayor contundencia para que finalmente la balanza pueda inclinarse a uno o a otro lado. En esta etapa postulatoria es donde se produce la divergencia de las aguas de los sistemas procesales. En el sistema inquisitivo, que están a favor de la prueba de oficio, buscando la eficacia finalmente de las etapas procesales. Y el otro lado, en el sistema acusatorio, en el sistema garantista, donde las pruebas de oficio están totalmente proscritas, porque el proceso es entendido como un debate adversarial solamente entre las partes. En sede nacional, esto también lo tenemos marcado. Mientras que en el proceso civil se prohija una prueba oficiosa, en el proceso penal, con el sistema acusatorio, casi está vedada del todo. Pasada la etapa probatoria, viene aquella etapa donde, insistimos, el juez desarrolla la que es quizás su principal atributo dentro de la jurisdicción. Y es que, claro, la etapa decisoria o la etapa resolutoria significa el punto final a todo un íter procesal, aquello que las partes casi siempre han postulado de una manera contraria, casi siempre han postulado de una manera generalmente insoluble entre uno y otro. En un proceso no hay empate. Finalmente el juez, luego de lo evaluado en la etapa probatoria y con el principio de unidad de los medios probatorios, va a decidir quién tiene la razón. Esta etapa decisoria es lo que hace que la sentencia sea obligada a un principio de congruencia con la demanda. Y es que la parte expositiva no es sino una correlación con los fundamentos de hecho de la demanda y la contrademanda. La parte considerativa no es sino una contrapartida de los fundamentos jurídicos de la demanda y la contrademanda. Y por último, la etapa decisoria
o el fallo en esta etapa decisoria viene a ser un pronunciamiento sobre si tiene o no tiene razón en el petitorio. Sin embargo, la posibilidad del error judicial, y como todo error involuntario, como toda naturaleza humana del juzgador, la posibilidad de ser falible, aquí se establece otra garantía, la garantía de la pluralidad de instancias, la garantía de la impugnación. En sede nacional generalmente tenemos el recurso ordinario de apelación que procede por cuestiones objetivas o subjetivas, porque se considera que la decisión es ilegal o injusta, pero ahí no queda. Hay la posibilidad del recurso extraordinario de casación que ya deja de lado las cuestiones subjetivas y su razón de ser es solamente la objetividad. Es que la norma legal haya sido interpretada o aplicada de manera correcta. Esta viene a ser la etapa donde los procesos pueden llegar a la Corte Suprema. Finalmente, hay quienes dicen que acá concluye el proceso. Sin embargo, hay marcadas excepciones. Cuando aquella decisión no basta que esté en la resolución, no basta que esté en la sentencia casatoria o en la sentencia apelatoria, en la sentencia de vista, se requiere una etapa más. Se requiere que aquello que se ha reconocido en el papel se transforme en la realidad, y a eso viene a ser la denominada etapa ejecutoria. En sede nacional todavía ahí tenemos una gran deuda pendiente. Pueden haber procesos de ejecución que duran tanto o más que el proceso ordinario, y lamentablemente cuando uno revisa las estadísticas, estas entidades que generalmente son las que tienen la costumbre de estirar, la costumbre de dilatar, son las propias entidades del Estado, son las propias entidades nacionales. No se puede concebir, en general, en ningún caso, ni siquiera el abuso en el ejercicio del derecho del abogado, pero más aún no se puede concebir a un Estado yendo contra el propio Estado y yendo sobre todo contra el debido proceso. Finalmente, la búsqueda de una teoría general del proceso no solamente ayuda a que tengamos un mismo razonamiento, sobre todo en un país donde no abundan los jueces especializados, en un país donde tenemos jueces mixtos, en un país donde hay magistrados de la misma Corte Suprema que pueden pertenecer en toda su trayectoria a la sala civil, a la sala penal y a la sala constitucional. No podemos seguir hablando de procesos especializados cuando lo que consiste en alterar las reglas según la temperatura del legislador. Lo que aquí propugnamos, prohijamos, es una sola teoría general del proceso, apuntando siempre a la garantía de que este proceso no solamente pueda proscribir del todo el utilizar la solución por la fuerza de sus propias manos, sino que además garantice un proceso debido para alcanzar la paz social en justicia, como propugna la Constitución, sino de una manera textual dentro de su espíritu. Nos vemos en la próxima entrega. Muchísimas gracias.